La cromatografía de exclusión molecular, también conocida como cromatografía de filtración en gel, es una técnica de separación que se basa en la diferencia de tamaño molecular de las moléculas en una muestra. A diferencia de otros tipos de cromatografía, en esta la separación se lleva a cabo por el tamaño y no por la carga o la afinidad. La cromatografía de exclusión molecular se realiza con una columna de cromatografía que tiene un material poroso con poros de un tamaño muy específico, y estos actúan como tamices moleculares. Los tamices moleculares son materiales sólidos que contienen una red tridimensional de poros muy pequeños y uniformes que permiten el paso de las moléculas más pequeñas a través del material, y las moléculas más grandes quedan atrapadas y se eluyen más tarde. Los poros están diseñados para permitir que los solutos se difundan libremente en el material, lo que hace que la separación sea más eficiente. El tamaño de los poros se selecciona de acuerdo al rango de los tamaños moleculares, es decir, que dependiendo de lo que se quiera separar se elige el tamaño. Las moléculas más grandes no pueden penetrar en los poros y por lo tanto no interactúan con el material de empaque y se eluyen rápidamente, mientras que las moléculas más pequeñas pueden penetrar en los poros y ser retenidas por un tiempo. De esta forma, las moléculas se separan según su tamaño y se eluyen en orden decreciente. En términos generales, el proceso de este tipo de cromatografía es el siguiente. Se inicia preparando la muestra, esta se disuelve en un tampón adecuado que contiene sales o agentes quelantes para mejorar la separación. Si es necesario, se eliminan las impurezas. Después se prepara la columna llenándola con una matriz porosa adecuada para la separación de moléculas por tamaño. Y una vez terminado esto, se carga la muestra preparada en la parte superior de la columna y se deja filtrar a través de la matriz porosa. Las moléculas grandes se excluyen de los poros y salen de la columna antes que las moléculas más pequeñas, que son retenidas y tardan más en el huir. A medida que se eluye la muestra a través de la columna, se recogen diferentes fraccionamientos en tubos de recolección, y las fracciones que se recogen se analizan con técnicas de cuantificación para determinar la cantidad y la pureza de las moléculas diluidas. Una de las ventajas de la cromatografía de exclusión por tamaño es que no requiere que las moléculas estén cargadas o se unan a matrices específicas, lo que hace que sea adecuada para separar una amplia gama de moléculas como proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y otros compuestos orgánicos. Además, la cromatografía de exclusión por tamaño no requiere condiciones extremas de pH o temperatura, lo que lo hace adecuada para la separación de moléculas que son sensibles a estos cambios y condiciones. Otra ventaja de ese tipo de cromatografía es que no es una técnica destructiva, lo que significa que la muestra no se va a modificar durante todo el proceso de separación, y esto permite que la recuperación de las moléculas sea en su forma nativa. Esto es importante para estudios bioquímicos y biológicos, pero la cromatografía de exclusión por tamaño tiene una resolución limitada, dicen varias fuentes, y esto debido a que no puede separar moléculas de tamaños muy similares. Además, puede ser una técnica relativamente lenta y requerir grandes volúmenes de muestra. Se puede utilizar para purificar muestras o para analizar el tamaño molecular de una muestra muy compleja. En la purificación, la muestra se cargaría en la columna y las moléculas se separarían por tamaño y se recogerían en fracciones. Y en un análisis de tamaño molecular, la muestra se inyecta en la columna y se mide el tiempo de retención de las moléculas para calcular su tamaño. Principales resinas para la cromatografía de exclusión molecular y su criterio de selección. Para la cromatografía de exclusión molecular, la fase estacionaria está constituida por geles, que son esferas porosas microscópicas. Estos geles son insolubles en agua y de naturaleza hidrofílica. Son granos huecos esféricos de un diámetro controlado y atravesados por numerosos poros de diámetro homogéneo entre sí. Las resinas se diferencian por su capacidad de resolución, que es su capacidad para separar moléculas de distinto tamaño. Una resina con un rango más pequeño de tamaño de poro dará una resolución más alta, mientras que una resina con un rango más amplio dará una resolución más baja. Existen resinas de diferente origen, como de origen natural, que son los geles de dextrano y agarosa, de origen sintético, los geles de poliacrilamida, y de tipo mixto, que son dextranos entrecruzados con poliacrilamida. En el mercado se encuentran geles con rangos de fraccionamiento muy diversos, lo que posibilita la separación a diferentes escalas de pesos moleculares.
Estos rangos determinan que las moléculas cuyo tamaño les impidan penetrar los poros del grano serán desplazadas al exterior de la resina, mientras que las moléculas cuyo tamaño les permitan penetrar los poros del gel quedarán retenidas. Es decir, las moléculas de mayor tamaño saldrán primero de la columna, mientras que las últimas en salir serán las de menor tamaño. Estos rangos están dados por peso molecular, normalmente expresado en kilodaltons. Como gel dextrano se encuentra el Cefadex, que permite la separación de grupos de biomoléculas que están por encima del límite de exclusión del medio, de contaminantes como sales, colorantes y marcadores radiactivos. Tiene una alta estabilidad física y química debido a sus cadenas de dextrano. Esto se clasifica por sus diferentes rangos, que van desde el más pequeño, que es el G50, al mayor, que es el G200. Por otro lado, como gel de poliacrilamida, se encuentra el biogel P, que son extremadamente hidrófilos y esencialmente no iónicos. Debido a su origen sintético, no favorecen el crecimiento microbiano ni lixivia de los carbohidratos. Estos se clasifican por P10 siendo el menor y P300 siendo el mayor de sus rangos. Tanto los gel de dextrano como de poliacrilamida tienen rangos pequeños, por lo tanto tienen una alta resolución. Como gel de tipo mixto de dextrano y poliacrilamida se encuentra el Cefacril, que está diseñado para purificar anticuerpos, proteínas séricas y proteínas medianas. Se clasifica por su rango, siendo el menor de S200 y el mayor S400. Tiene un rango más amplio. Por último, como geles de agarosa, se encuentra el cefarosa, que se utiliza para preparaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industrial, y el biogel A, que es ideal para la purificación de anticuerpos y agregados. Tanto el geles de tipo mixto como de agarosa tienen un rango más amplio, lo que implica una menor resolución, pero esto puede usarse como paso inicial cuando no se conoce la masa molecular aproximada de la enzima. Como se ha mencionado, la cromatografía de exclusión de tamaño separa aquellas proteínas o péptidos entre grandes y pequeños, ya sea de una mezcla o de otras moléculas más grandes, de tal manera que las purifica y cuantifica. Un ejemplo de este tipo de cromatografía es su utilidad para actividades como el control de calidad durante la producción de proteínas recombinantes. Por ello, se la reconoce como una técnica adecuada para el pulimiento final de un producto. Sin embargo, es esencial reconocer en qué momento durante esta purificación va a destacar este método cromatográfico. En este sentido, su mayor impacto ocurre cuando las moléculas están totalmente diluidas, puesto a que es ahí cuando va a separar los componentes de las macromoléculas por tamaño desde columnas llenas de un gel poroso. El orden en que esto ocurre también varía con base en el peso molecular, puesto a que van a ser aquellas moléculas de mayor peso las que se diluyen primero. Eso quiere decir que en este tipo de cromatografía, el primer factor a considerar es el tamaño en disolución de la molécula. En el caso de las proteínas, su radio hidrodinámico tiene un efecto para determinar cuál se va a diluir primero, y este depende de si las proteínas son compactas o cilíndricas. En el caso de ser cilíndricas, al tener mayor radio hidrodinámico en solución, tienen mayor capacidad de traspasar los poros de la fase estacionaria, por lo que podrían diluirse mucho antes. De igual manera, cabe recalcar que la fase móvil, dependiendo de los diferentes tamaños que posean las macromoléculas, tiene un impacto en el orden de elusión de las mismas. Esto quiere decir que cada compuesto abandonará el sistema a una velocidad diferente, lo que implica que entre más rápido se purifique una proteína o un compuesto, menor será su afinidad por la fase estacionaria. Este mecanismo de separación cromatográfica implica que el volumen de elusión o el tiempo de retención son fundamentales para la exclusión o inclusión de componentes de proteínas u otras biomoléculas con su material empaquetado. Asimismo, cabe recalcar que, a temperaturas elevadas, este proceso de cromatografía se puede ver afectado. Entre mayor sea la temperatura, va a haber un mayor grado de difusión y resolución, por lo que se va a volver más reproducible, especialmente para proteínas y péptidos. No obstante, también se puede realizar en ambientes más fríos en el caso de que se esté tratando con proteínas sensibles a los cambios de temperatura, y esto sucede con el fin de que no pierdan su actividad biológica.
Las separaciones en este caso se realizan utilizando matrices a baja presión. Dado que las moléculas no van a ser absorbidas en la matriz, las proteínas se diluyen de modo isocrático. ¿Esto qué quiere decir? Que van a utilizar el mismo solvente durante todo el proceso de separación, por lo cual en este tipo de cromatografía solo se requiere un buffer. Los gradientes que utiliza la cromatografía de filtración por gel varían enormemente dependiendo del tipo de muestra a analizar, debido a que del mismo modo, en esta cromatografía se puede analizar una gran variedad de moléculas. Entre estas se pueden encontrar las proteínas, que al analizar mediante la cromatografía de filtración por gel, podemos determinar la pureza proteica de una muestra. Por otro lado, también podremos analizar moléculas como los polisacáridos o incluso los ácidos nucleicos, que nosotros al analizar los ácidos nucleicos mediante la cromatografía de filtración por gel, nosotros podemos separar los ácidos nucleicos entre ADN y ARN. De forma resumida, nosotros podemos decir que se pueden analizar desde moléculas muy pequeñas hasta macromoléculas. Sabiendo esto, los gradientes de ilusión más comunes dentro de la cromatografía mencionada son, en primer lugar, los gradientes de pH. Los gradientes de pH suelen ser usados para poder ajustar la carga neta de las proteínas y que éstas puedan tener una mayor o una menor afinidad por el gel. Este tipo de gradientes es bastante importante cuando se quiere separar proteínas con diferentes puntos isoeléctricos. Por otro lado, también se encuentran los gradientes de sal. Este tipo de gradientes son usados principalmente para reducir la interacción electrostática entre biomoléculas y el gel. Mediante este gradiente se puede separar proteínas con diferentes cargas netas. Del mismo modo, otro tipo de gradientes denominados como gradientes de solvente permiten una ilusión más óptima ante moléculas con diferentes afinidades por el gen de la columna. Entre los compuestos que pueden ser usados como gradientes de solventes se encuentran el acetonitrilo, que presenta una mejor resolución en la separación de proteínas y péptidos. Sin embargo, no es un buen gradiente en todos los casos, puesto que este puede provocar la desnaturalización o agregación en determinadas proteínas. Por otro lado, también se encuentra el metanol, donde este gradiente es usado mayormente en biomoléculas de bajo peso molecular, tales como los ácidos nucleicos, los polisacáridos, los péptidos, etc. Del mismo modo, este gradiente suele ser usado también en compuestos con características hidrófobas, debido a que el metanol permite la reducción de la adhesión de biomoléculas al gel. Del mismo modo que el acetonitrilo, este realmente no es la mejor opción en todos los casos, debido a que este compuesto puede afectar a la estructura y o a la actividad de las biomoléculas. Finalmente, es necesario mencionar que ante tal variedad de muestras, los gradientes que se van a utilizar van a depender principalmente de las propiedades físico-químicas de la muestra. Del mismo modo, también es importante poder optimizar las condiciones de elusión para de esta forma poder obtener la mejor resolución y una mejor recuperación de las moléculas de interés. Como ejemplo de la cromatografía de exclusión molecular, se tomó el artículo Actividad antioxidante de fracciones de proteínas de suero aisladas por cromatografía de exclusión en gel y tratamiento con proteasa. En resumen, se aislaron proteínas del suero en polvo mediante cromatografía en columna Cefadex G200, en la que se obtuvieron tres fracciones, como primero inmunoglobinas y albúmina de suero bovino, como segundo beta-lactoglobulina y alfa-lactoalbúmina, y como tercero péptidos pequeños. Después del tratamiento con proteasa, se obtuvo como primero albúmina de suero bovino, como segundo beta-lactoglobulina y como tercero fracciones de péptidos pequeños. El procedimiento se puede resumir en 5 etapas. En primer lugar, se preparó una solución 6% peso-volumen de la proteína en polvo. Después de esto, se centrifugó a 4000 G a una temperatura de 4 grados Celsius durante 60 minutos. Después de esto, el sobrenadante fue removido. Como segunda etapa, se procedió a realizar la cromatografía. La elusión se realizó con una solución buffer de fosfato a un pH de 8.6 y se estableció una velocidad de flujo de 0.3 mililitros por minuto. Finalmente se midieron las absorbancias a una longitud de onda de 280 nanómetros para de esta forma determinar el contenido de proteína. Ante esto se realizó una hidrólisis mediante el uso de enzimas de pepsina y tripsina. En ambas reacciones se dejó reaccionar un tiempo de 30 minutos a una temperatura de 37 grados. Sin embargo, en cada reacción se tuvo que ajustar el pH de forma distinta con ácido clorhídrico en el caso de la pepsina y en el caso de la tripsina con hidróxido de sodio. Después de ambas reacciones, se detuvo la reacción con la adición de carbonato de sodio y en las últimas dos etapas se realizó una electroforesis
y una determinación de actividad antioxidante mediante la eliminación de radicales superóxido. Para la cromatografía de exclusión por tamaño se utilizó una columna de Cefadex G200, cuyas dimensiones fueron 1.5 centímetros y 30 centímetros. El Cefadex G200 es un medio de cromatografía en gel que se utiliza para separar moléculas biológicas de diferentes tamaños, como proteínas, péptidos, etc. Este gel está hecho de dextranos cruzados, que son básicamente polisacáridos que han sido sometidos a procesos de reticulación para formar enlaces químicos entre cadenas de polisacáridos y se presentan en forma de partículas esféricas con poros de tamaño uniforme. La matriz de gel tiene la propiedad única de cambiar su volumen en función del tamaño de las moléculas que la atraviesan. Entonces, este tipo de columna, debido a su aplicación en diversos estudios de interacción proteína-proteína, es útil para comprender la relación entre beta-lactoglobulina y alfa-lactoalbumina, principalmente porque la beta-lactoglobulina es una proteína más grande que la alfa-lactoalbumina, por lo que se retendría en la matriz de gel de la columna de Cefadex G200 y saldría de la columna más tarde. Dentro de esta investigación, se observó que las técnicas de separación cromatográfica son importantes para la industria biofarmacéutica, porque pueden generar productos de alta pureza y son relativamente fáciles de desarrollar. Por ello, se han propuesto varios procesos para la producción comercial de fracciones de proteína de suero. Estos se dividen en tres categorías: precipitación y absorción selectiva, y filtración por membrana basada en las diferencias de tamaño y carga. Aquí se presenta un esquema general del procedimiento de aislamiento utilizado en este estudio. Primero, se preparó una solución de suero al 6% peso sobre volumen, que se centrifugó a 4000 veces la fuerza gravitacional a 4 grados centígrados durante 60 minutos, para eliminar partículas grandes y material coagulado. Luego, el sobrenadante se filtró a través de un microfiltro de 0,45 micrómetros y se aplicó a una columna Cefadex G200. Posteriormente, las tres fracciones recuperadas en el diagrama fueron identificadas por electroforesis en gel SDS-Page. Las inmunoglobulinas Ig y la albumina de suero bovino, BSA, se diluyeron en el primer pico. La B-lactoglobulina y la A-lactoalbumina se diluyeron en el segundo pico, y los péptidos pequeños en el tercero. También se sometió el filtrado de suero a proteasas como la pepsina o tripsina, y luego se obtuvieron tres fracciones en el caso del tratamiento con pepsina, mientras que en el tratamiento con tripsina solo se dieron dos fracciones. El análisis realizado al respecto mostró que la primera fracción era suero bovino de albúmina, la segunda era beta-lactoglobulina y la tercera fracción contenía péptidos pequeños. En cambio, con la hidrólisis de tripsina, la primera fracción fue el suero bovino de albúmina y la segunda fue una fracción rica en alfa-lactoalbúmina. Como se muestra, la hidrólisis de la segunda fracción por pepsina produjo B-lactoglobulina casi homogénea, lo que sugiere la posibilidad de aislarla una vez que esté purificada después del tratamiento de la segunda fracción con pepsina. Por otro lado, también se menciona que la leche contiene varios antioxidantes, como vitaminas y enzimas. También se ha informado sobre la posible actividad antioxidante de las proteínas y los hidrolizados de la leche. En consecuencia, varios investigadores han intentado aislar sus proteínas y péptidos antioxidantes. El objetivo, por tanto, de este estudio fue realizar una variedad de análisis sobre las actividades biológicas en las proteínas de suero. Por ello, en este estudio se ha utilizado un ensayo antioxidante basado en la actividad de barrido de radicales superóxido para contemplar el potencial de la beta-lactoglobulina y la alfa-lactoalbúmina, con el fin de mejorar la estabilidad de un producto al prevenir su deterioro oxidativo. En conclusión, el presente estudio compara las actividades antioxidantes de las proteínas de suero y los hidrolizados de la leche. También se observa que la B-lactoglobulina es más resistente a la pepsina, mientras que la alfa-lactoalbúmina es más resistente a la tripsina. En consecuencia, la cromatografía de exclusión en gel parece ser un método fácil de obtener proteínas del suero para su posterior caracterización y análisis funcional.